En esta quinta lección, quinta semana de estudio del Evangelio de Marcos, vamos a hablar sobre el ministerio de Jesús alrededor del lago. Ese va a ser el tema general y vamos a descubrir que hay muchas cosas que van a suceder en este lugar y que nos van a impresionar porque aquí, pastor, en las acciones, eso ya se ha dicho en lecciones anteriores, en las acciones de Jesús, aunque se mantiene un secreto mesiánico, se va a revelar realmente quién es Él y por qué está aquí. Así que vamos a orar para comenzar con nuestro estudio hoy, porque hoy vamos a hablar sobre calmando una tormenta. Querido Señor, venimos ante tu presencia suplicando sabiduría para poder tener ojos espirituales abiertos a la manifestación del poder de nuestro Señor Jesucristo. Queremos que Él se nos revele a nosotros como se le reveló a sus discípulos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Para este día, pastor, quizás hay que hacer un recordatorio de lo que venimos estudiando. En el capítulo 4, al principio del capítulo, vemos que Jesús comienza enseñando a una multitud desde una barca. Pareciera que luego en un círculo íntimo ha bajado de la barca, pero Él sigue en mucha actividad. Hacia el final del capítulo, y son los textos que vamos a leer a continuación, nos encontramos con nuestro Señor Jesús que entra en una barca porque tienen que cruzar el mar de Galilea y el asunto es que está muy cansado. Vamos a leer el texto, de hecho, vamos a ir ahí para que veamos algunos elementos que aparecen en este pasaje. Está muy cansado de la actividad y se nota en cómo ahora va a reaccionar el cuerpo del Señor, que termina dormido. Dice verso 35 de Marcos capítulo 4, verso 35 en adelante, de la siguiente manera. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Pastor, justamente aquí vemos algunos elementos muy interesantes. Le tomaron como estaba, seguramente súper agotado del día, pero ¿qué es lo que está ocurriendo acá? ¿Y por qué lo que está ocurriendo acá finalmente va a darnos una primera revelación? Bueno, no una primera, porque ya vemos lo que ha sucedido en algunas ocasiones anteriores, sino que nos va a dar una manifestación inusual, si podría decir, de Dios en la persona del Señor Jesús. Muy bien, hermano Gerson, tenemos esta historia, pasamos de las enseñanzas a la acción nuevamente, y estas historias realmente van a continuar con el tema que habíamos estado tratando en las parábolas. Por supuesto que van a tratar también con el asunto de la identidad de Jesús, que lo estamos viendo aquí claramente con la pregunta: ¿quién es este? Ahí nos vuelve a recordar, estamos hablando de conocer quién es Jesús, que Marcos lo ha identificado para sus lectores plenamente de entrada, en el primer versículo de su evangelio, pero que en el desarrollo de los eventos las personas tuvieron que ir descubriendo realmente quién era Jesús. Pero digo que aquí también retomamos el asunto que estudiamos con las parábolas. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, sabe que las historias que vienen a continuación del capítulo 4 y el versículo 35 hasta el capítulo 5, vamos a ver unas 5 historias, y estas 5 historias también tienen que ver con la elección que uno tiene que hacer. Al conocer quién es Jesús, al ver sus obras, nosotros tenemos que tomar una decisión. Es lo mismo de los terrenos. La semilla es la misma, el sembrador es el mismo, pero el terreno es diferente. Y Jesús va a hacer milagros, va a hacer señales, va a demostrar su autoridad sobre la tempestad, sobre los demonios, sobre la enfermedad. Estoy haciendo una introducción, una
una vista general de lo que viene y sobre la muerte. Y ante todo eso, el ser humano va a tener que responder. En este caso, los que estaban ahí, ahora nosotros como lectores vamos a tener que responder realmente. Y esto es lo que estamos viendo aquí en esta historia de la tempestad. Los discípulos tenían que elegir entre fe y temor. Siempre nosotros tenemos que elegir. Dios está obrando. Y digo esto como base porque lo vamos a ir viendo más claro a medida que vamos estudiando esta historia. Dios está obrando, Dios está haciendo su obra. No podemos decir, bueno, es que tal vez aquel se va a salvar porque tuvo más oportunidad, porque Dios hizo más milagros en ellos. Dios nos va a demostrar a través de estas historias que Él está dispuesto a revelarnos quién es Él y que nosotros tenemos que dar una respuesta. De hecho, en esta historia de la tormenta, nosotros encontramos que la embarcación de los discípulos no era la única. No. Cuando Jesús invitó a sus discípulos a ir al otro lado, las personas que habían estado escuchando su enseñanza, otros también tomaron sus embarcaciones y estaban en el lago en ese momento. Y ahora creo que entramos en sí en la historia. ¿Era un lago o era un mar? Sí. Siempre es algo que algunos de repente dicen el lago de Galilea o el mar de Galilea. En realidad era un lago, sí, claro. Pero se le llamaba un mar porque pues era la extensión más grande de agua que ellos tenían allí, y también por las condiciones que se daban en ese lugar. Estaba tratando de ver las dimensiones de ese lago, y para aquellos que son salvadoreños o que viven aquí o que viven fuera de nuestro país, bueno, y son salvadoreños, conocemos el lago de Ilopango, sí. y sabe que estaba viendo según las dimensiones que este lago sería el doble o aún mucho más grande que el lago de Ilopango, tal vez unas 3 veces el lago de Ilopango. O sea, era una extensión, una superficie, cubría una superficie bastante grande, pero tenía una peculiaridad. A unos 50 kilómetros estaba el Monte Hermón, elevado con las montañas ahí donde ya pues hacía frío. El lago de Galilea estaba bajo el nivel del mar, unos más de 100 metros, un lugar caliente. Entonces cuando ese aire caliente que se levantaba y chocaba en la atmósfera con el aire frío, a veces se producían unas tormentas en ese lago con olas, con todo eso, y por eso también era una costumbre de llamarle mar. Allí fue que Jesús fue con sus discípulos, y entonces comenzamos a notar algo. Comenzamos a notar a un Jesús humano, la parte humana. Él había estado todo el día dando sus enseñanzas. Mire, para alguien que es maestro, alguien que es predicador, aunque parece que los maestros hablan todavía más que los predicadores, sí, porque tienen toda una mañana, una tarde para dar sus clases. Y a alguien que tiene que hacer esta actividad en aquel tiempo que no existían parlantes, micrófonos, realmente era una tarea extenuante. Sí. Jesús entró a la barca y durmió. Vemos su parte humana. Y me llama la atención esto, pastor, porque en esa parte humana, podríamos decir, para encadenarlo con lo que estamos viendo, que Él duerme tan profundamente que pareciera como que si no se ha dado cuenta de lo que está sucediendo, sus discípulos llegan a despertarlo porque la situación se vuelve realmente apremiante, algo sorprendente para personas acostumbradas en su mayoría a este tipo de eventos porque trabajaban en el agua. Pero aquí viene la pregunta, pastor, ¿qué elementos hay en la acción de Jesús que se van a comparar con otros momentos de la Biblia en los que Dios se revela a sí mismo, o un ángel de Dios se revela a sí mismo, o revela la gloria de Dios, quiero decir, y de esa manera transmite ya con solo esa revelación un mensaje? Muy bien, creo que es una pregunta muy importante para esta historia y para la identidad de Jesús. Vemos a un Jesús plenamente humano, pero sí, no nos confundamos. Él está cansado, está dormido sobre la popa del barco, pero no es solamente un ser humano, sino que es algo más, es alguien más. Y ahí tenemos entonces nosotros ese momento en el que Jesús es levantado por sus mismos discípulos, sí, y le hacen una pregunta: maestro, ¿no tienes cuidado que nosotros perecemos? O sea, que hay momentos en la vida cuando parece que
Dios nos abandonó, nos dejó, no le interesamos. Estamos pasando tormentas de la vida y esto lo unimos nuevamente. Por eso es bien importante la base. Esto lo unimos nuevamente con lo que estaban pasando los lectores, sí, o los oyentes de este Evangelio de Juan, quienes fueron los primeros recipientes de este mensaje. Estaban pasando la gran tormenta de la persecución en su vida. El cristianismo no era algo bienvenido en el Imperio Romano. Y sin embargo, aquí ellos podrían preguntarse, bueno, ¿y Dios se interesa por nosotros? Aquí esta historia muestra que a veces hay momentos que parece que Dios se hizo a un lado, que Dios nos abandonó, aunque Él siempre está con nosotros. Creo que esta es una gran lección. Amén. Pero cuando Jesús se levanta allí, Él reprende. A mí me llama la atención cuando nosotros vemos el texto, porque Él reprendió, dice, al viento y al mar. Aquí se personaliza o se personifica, creo que esa es la palabra más adecuada, al viento y al mar, y Jesús le dice, calla y enmudece. Es lo mismo que Él ha hecho con los endemoniados, pero ahora lo hace con el viento y con el mar, y cesó el viento y el mar. Ahora, esto provocó un gran temor entre los discípulos. Recuerden que ellos tenían que escoger en esta acción de Jesús sobre la fe o el temor. Y en esta acción ellos quedan espantados porque ellos son judíos y ellos saben que en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, nosotros encontramos que esta es una acción que solo Dios hace. Para aquellos que tienen su lección de la escuela sabática, yo creo que es extraordinario el Salmo 104, pero yo les tengo una noticia en este momento. No es el único salmo que habla acerca de esto, que habla acerca de Jehová, Dios o el Señor, o Dios el Padre, como queramos llamarle, que tiene poder sobre la naturaleza, poder creador. De hecho, el Salmo 104, tal vez no vamos a poder repasarlo hoy en este momento, pero sabe que estaba viendo que está estructurado basado en los días de la creación. Es interesante, desde el primer día hasta el séptimo día de la creación, pero eso será en otro estudio que podemos hablar un poco más de él. Pero hay otro salmo que no he mencionado en nuestra lección, que sí me gustaría que podamos ir al libro de Salmo, el capítulo número 107, Salmo capítulo 107, y vamos a leer los versículos, bien podemos leer desde el versículo, déjeme ver aquí, 27 hasta el versículo 32. Muy bien, y dice acá, tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Muy bien. Noten ustedes que aquí está retratada exactamente la escena que nosotros estamos viendo en el Evangelio de Marcos. Bueno, de hecho, si retrocedemos un poquito más, para tener más contexto, podemos leer los versículos 23 hasta el versículo número 25. Que dice, los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Muy bien, ahí tenemos nosotros el mismo cuadro que estaba pasando ahí en el lago. Estaban en el mar o el lago, estaban en una embarcación. Ellos ahora están clamando, están buscando ayuda. Dice, toda su ciencia es inútil. 4 de los discípulos, podemos estar seguros que eran expertos en esto, eran pescadores, una tercera parte de los discípulos. Yo me imagino que al principio ellos pensaron que iban a poder dominarlo. De hecho, me gusta mucho el libro El deseo de toda la gente. Ellen White narra espectacularmente esta historia, y Ellen White dice, absortos en salvarse a sí mismos, habían olvidado que Jesús estaba entre ellos, porque al principio ellos pensaron, esto lo dominamos, esto ya estamos acostumbrados, ya tenemos experiencia. Claro, llegó un momento que se dieron cuenta que ni la experiencia ni el conocimiento previo que tenían los podía librar,
y cuando un rayo alumbró, ahí se dan cuenta, ahí está Jesús y lo despiertan. Pero noten que aquí dice, si apaciguan sus olas. Es lo mismo que Jesús hizo, pero ahora bien, recordemos eso que usted había enfatizado, que usted nos insinuó con la pregunta, ¿quién es en la Biblia, quién es en la palabra de Dios el que calma la tormenta, el que calma la tempestad? La Biblia dice que es Jehová. Noten que cuando Jesús se levantó a reprender el viento y el mar, Él no hizo una oración para decir, no, Señor, te pido que en este momento tú calmes la tormenta, como nosotros lo haríamos, claro, como lo hicieron los discípulos, sino que Él directamente los reprende, porque ya vimos que Jesús, estando dormido, refleja su parte humana, pero ahora reprendiendo el viento y al mar, y en el contexto de la palabra de Dios, y bueno, no es el único salmo, la lección menciona el 104, ya leímos el 107, está el Salmo 65, el Salmo 89, usted puede ver en todos ellos, es Dios quien calma la tormenta, es Dios que tiene poder, es Jehová. Entonces, aquí, hermano Gerson, es maravilloso, nosotros podemos estar seguros que en Jesús los discípulos tienen a Dios entre ellos, amén, cuidándolos y ayudándoles en los momentos de necesidad. Y quizás, pastor, para finalizar nuestra reflexión de hoy, llama la atención cómo termina este relato con una pregunta. La pregunta que leíamos, pero vamos a recordarla, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pero no hay respuesta. Y es interesante, pastor, porque ellos tuvieron que tomar una decisión, responder, pero creo que Marcos, guiado por el Espíritu Santo, nos deja esa misma pregunta ahora a nosotros. ¿Quién es Él? ¿Y cómo respondemos a eso, pastor? Bueno, ante las acciones de Dios, a nosotros nos toca que elegir, como lo que estaba hablando al principio, entre la fe, así como los discípulos, y el temor. ¿Por qué Dios permitió la tormenta? ¿Por qué no respondió inmediatamente? ¿Por qué Jesús estuvo dormido? Hemos visto otras historias en la Biblia, por ejemplo, la resurrección de Lázaro. Jesús se demoró para llegar, Lázaro estaba enfermo, murió finalmente, fue enterrado y hasta ese momento Jesús se apareció. ¿Por qué parece que Jesús calla? Y hay algo bien importante, porque ese tiempo de silencio de Dios, de demora aparente, ahí se refleja si tenemos fe. Y si queremos depender de Él, nuestra necesidad de Él, si Dios siempre nos diera todo lo que le pedimos a cada instante y como lo queremos, nunca nosotros sentiríamos nuestra necesidad de Él. Pero qué bonito a veces llegar un momento que uno dice, aquí nadie me puede ayudar, aquí nadie puede salvarme, solamente Dios. El que calmó la tormenta es capaz de calmar las tormentas del alma. Y eso es lo que nosotros podemos estar seguros hoy. Recuerden que Jesús reprendió no solo la tormenta, sutilmente los reprendió a ellos también por su falta de fe. Ahora nos toca escoger a nosotros realmente decidir qué vamos a hacer con las obras de Dios que se manifiestan maravillosamente en nuestras vidas. Amén. Queremos, pastor, que ore por eso por nosotros, porque seguramente usted, mi amigo, mi amiga, está pasando por tormentas y como decía nuestro pastor, puede ser que piense que Dios se ha olvidado. Todos hemos pasado por esa experiencia, pero hoy se nos confronta ante esta verdad y con las preguntas que ya decía nuestro pastor, que sutilmente también reprende a los discípulos. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? En otras ocasiones el Señor se presentaba para decir, no teman porque yo estoy aquí. Ayúdanos con esta oración, pastor, para que aprendamos a esperar confiados en el Señor. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por esta lección maravillosa. Gracias te damos porque tú estás presente con nosotros y te hemos pedido tu presencia. Y aun cuando muchas veces no la hemos solicitado, tú siempre estás ahí viendo, cuidando. Gracias porque tú deseas, Señor, que nosotros podamos saber que nunca estamos solos, nunca estuvimos solos en este mundo. Tú nos estás guardando y cuidando del mal. Ayúdanos para aceptar, para reconocer quién eres tú de una vez por todas, Señor, en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.